Carmen, ¿puedes ir poniendo la presentación, por favor? Por el dolor tan Sí, ahí fuerte voy. que traía. ¿Ya se ve? Ajá. No te escuchas. Sí, no, que no se aguante, pues para ver, pues porque para ver el origen, pues, de dónde es, ajá. Y ahorita que le dio nada más el suero, ¿qué más le dio? Sí, ajá, a tratarla. Ujú. Ajá. ¿Sí se ve? Ah, Ahí ya probiótico, se ve. sí, muy bueno para Ok. Bueno, entonces voy a ir comenzando. Nosotros somos, pues, vamos a hablarles sobre cáncer pulmonar de células pequeñas. Verdaderamente, la búsqueda de la información fue algo difícil porque casi todo se centra en lo que es el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Entonces, pues la verdad, la búsqueda de información fue algo difícil. En el Murray no viene mucho. Entonces, pues vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda, pues ahondar lo más que se pueda. Pues para empezar, este es uno de los tumores que tiene más peligrosidad, o sea, entre los distintos tipos de tumores, porque tiene un rápido crecimiento y con una mayor tendencia a metástasis. Suele ser metástasis a huesos, a hígado, a cerebro. Eh, entonces, pues tiene una gran importancia médica, sobre todo pues en la detección temprana y en el tratamiento. Y pues, como menciona aquí en la diapositiva, su curso sin tratamiento, pues puede ser fatal en muy rápido, o sea, creo que en cuestión de 12 semanas, es algo que vamos a hablar más adelante. Pero pues también es muy sensible a quimioterapia y radioterapia. Pero pues también influyen unas cuestiones genéticas que ahorita les vamos a mencionar. En realidad, pues tenemos sabiendas que este tipo de tumor tiene una gran importancia el estilo de vida y sobre todo las cuestiones del uso del cigarro. Y, pero pues verdaderamente este tipo de tumor, como les menciono, es de cierta forma tratable, sobre todo enfocándonos en la prevención y detección temprana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un gran factor que tenemos que tener en cuenta es la epidemiología y cuestiones pues, de salud preventiva o pública. Pues para empezar, es un tumor muy agresivo y mortal, como les mencioné anteriormente. Pero, por ejemplo, en México, en general, el cáncer de pulmón pues, es una de las causas de muerte principales. Aquí menciono que es la segunda causa de muerte en hombres y cuarta en mujeres. Pues porque se menciona que es mayor en hombres, pues por la prevalencia del uso de cigarro, sobre todo pues en hombres. Aunque en los últimos años pues ha habido una creciente tasa en el uso del cigarro en las mujeres. Y pues eso se traduce en una pues un mayor número de muertes en mujeres por causas de este tipo. Pero, por ejemplo, hay un factor que tenemos que tener importante aquí. No todas las personas que son fumadoras, o sea, hay personas que representan ese tipo de tumores que no son fumadoras. Y aquí se influye mucho el hecho del fumador pasivo. Eh, como saben, un fumador pasivo es el que está a un lado, por ejemplo, por así decirlo, de una persona y está pues está en contacto con este humo del cigarro. Entonces, no, creo que normalmente tendemos a normalizarlo de que, bueno, a lo mejor no es tan dañino o no es tan malo como fumar, pues, como tal, el cigarro. Pero en base a estudios, sobre todo que se han hecho en China, creo que era, se ha visto que muchas amas de casa han desarrollado este tipo de tumores por la alta prevalencia que tienen sus esposos, o sea, de fumar. Y hay veces que el mismo esposo es el que no presentaba el tumor y lo presentaba pues la esposa que ni siquiera fumaba. Pero por el hecho de estar en el ambiente, ya era un factor predisponente a estar expuesto, bueno, a que desarrollara ese tipo de tumor. Entonces, pues uno de los importantes que hay que tener en cuenta, factores importantes, es que los pacientes van a ser o fumadores o van a ser grandes fumadores. Y pues también tiene un alto aspecto, dale siguiente, por favor. Tiene un gran componente social también. De hecho, este tipo de tumores, este tipo de cánceres se veía sobre todo en países desarrollados con anterioridad.
pero últimamente ha habido una creciente tasa en países en vías de desarrollo, como es México, o sea, en países como Estados Unidos, de, por así decirlo, primer mundo, esta tasa de desarrollo de cánceres se ha estancado, porque por medio de políticas de salud y por medio de educación al paciente, se ha estancado más bien el nivel de los fumadores, pero en México y en países en vías de desarrollo ha habido una tendencia a la alta. Verdaderamente cifras en México están muy desactualizadas, verdaderamente, no sé si no busqué correctamente, pero pues estuve buscando bastante y casi no encontré datos más que creo que del 2004-2008. La principal problema pues el tabaquismo. Aquí en México casi un 20% de la población mexicana es fumadora. Probablemente estos datos sean con una tendencia a la alta, o sea, yo digo que estos están a lo mejor un poco sesgados y tiene que ver mucho una cuestión aquí en los países del norte. En cuestiones de México está más desarrollada o hay más tendencia de tumores, de cánceres pulmonares, perdón, en el norte que en el sur. Y pues sobre todo con la relación con el cigarro. Pues de todos los cánceres pulmonares, solo alrededor del 13 al 20% van a ser cánceres de pulmón de células pequeñas. Y yo creo que esto también influye mucho en la cantidad de estudios que hay pues, sobre este tipo de cánceres. Y bueno, creo que es todo lo que tenía que hablarles de epidemiología. Siguiente, por favor. Bueno, etiología. Pues como les mencioné, lo más importante es la relación con el humo del cigarro o con el cigarro, los compuestos químicos que tiene el tabaco. También se ha visto por ejemplo, en mineros y en gente que trabaja con asbesto. Entonces, pues tiene un gran factor como que de inhalación de este tipo de tóxicos, de este tipo de contaminantes. Y de lo que pude encontrar acerca de la etiología, pues son más que nada alteraciones genéticas causadas por estos eh, químicos cancerígenos que van a producir, por ejemplo, en la expresión del gen 6Q2325. Y pues, o sea, este gen se va a ver alterado no solo en pacientes con cáncer de pulmón, sino en cáncer laringio y parafaringio, que son tipos de cánceres también asociados pues al uso constante del tabaco o a la exposición a humos. Y pues también otros estudios han encontrado ciertas afecciones en otros alelos, en el CYPA1, que tienen la capacidad de metabolizar cancerígenos, y pues otro de los genes que pues encontré que pues están alterados es el gen protector, el TP53, que está afectado en 70 a 90% de los casos. Como les mencionaba anteriormente, lo más importante aquí es hacer un hincapié en cuestiones del tabaquismo con el paciente. O sea, es pura educación al paciente, hacerle ver los riesgos y todo esto. Sí, y aún así, o sea, aún si redujéramos como que el índice tabásico o el número de personas que fuman, más bien, perdón, en estos años, tardaríamos unos 15, bueno, algo así, un largo periodo de tiempo en ver los resultados, una baja en la frecuencia de los tumores o de cánceres pulmonares. Siguiente, por favor. Ya en cuestiones de patología, un poquito para introducir ya con el tema, porque pues, es importante ver esto, pues pertenecen a un grupo de neoplasias neuroendocrinas que tiene ciertas características que van a ver pues, en la diapositiva del lado derecho. Van a ser pues, de tamaño pequeño, o sea, se van a ver como que cúmulos de tamaño pequeño, pues, perdón, son células de tamaño pequeño, pues como lo dice el nombre, y el núcleo va a ser una fina cromatina nuclear y va a ser granular. Va a tener una gran abundancia de mitosis, o sea, las células van a estar constante mitosis y pues se van a ver zonas de necrosis largas. Y de hecho eso se puede llegar a ver hasta pues de una forma, macro, ¿cómo se le dice? En una imagen macro, pues vaya, o sea, si ves el pulmón puedes ver las zonas necróticas, de hecho ahorita las vamos a ver. Bueno, son empalizadas que forman trabéculas o a veces rosetas y pues son pequeñas células, o sea, de verdad va muy acorde al nombre, ahorita los vamos a ver, y un alto índice mitótico. Siguiente, por favor, creo que ahí viene la imagen. Sí. Bueno, pueden ver con las células, como les mencioné, son en forma de empalizada o formando como que ciertos glomérulos. A lo mejor no sé, no creo que se alcance a apreciar tan bien como si le hacemos zoom, pero pues la cromatina no se ve bien y pues tienen abundante escaso citoplasma.
y pues los núcleos son así de granulares. Y pues se ven redondeadas o fusiformes, siguiendo los caminos, ¿no? El siguiente. En la siguiente creo que ya se ven las áreas necróticas. Ah, no. Bueno, esta es otra imagen. Igual, una de las cosas importantes es que cuando se toma la biopsia para este tipo de muestras, la mayoría de las células o sea, son muy frágiles y se ven como aplastadas. Pero aún así se puede alcanzar pues, a apreciarlo la imagen, como dice al pie de la imagen. Y igual se ve una presencia de basofilia, que nos indica pues la alta actividad del núcleo y pues alta presencia de núcleo, obviamente. Siguiente. Y pues esa es la imagen que les digo, ahí a nivel eh, debajo de la carina pues se ven los focos necróticos y creo que se alcanza a ver muy claro todo el daño pulmonar en esta imagen. Y es igual de un cáncer pulmonar de células pequeñas. Y siguiente. Bueno, como les mencioné, alta necrosis, presencia de gránulos secretores y por inmunohistoquímica se van a reportar ciertas pancitokeratinas como la AE1 y la AE3. Pues estos más que nada son marcadores pues, inmunohistoquímicos, que son cuestiones más patológicas, más de detección. Y, perdón. Y pues también se van a ver la cromogranina, citopenefrina y CD56. Esos son marcadores pues inmunohistoquímicos. Y pues también se va a ver expresión de algunos genes mutados, o sea, como el de la resistencia. O sea, por ejemplo, el de la resistencia ese BCL2, y ese gen está mutado, es un poquito más resistente a ciertas quimioterapias. Entonces, otro factor que hay que tener en cuenta al momento del diagnóstico. Y de hecho se encuentra mutado en una alta prevalencia este gen. Y pues también tenemos que tener en cuenta ciertos marcadores epiteliales porque van a ayudarnos a distinguirlos de linfomas, porque el tipo de muestra histológica puede llegar a parecerse mucho a un linfoma, que pues por la presencia de este tipo de células que les digo pequeñas, redondas y de color pues basófilas azuladas. Y creo que eso es todo por mi parte. Sí, sigo yo. Aquí. En el cuadro clínico que vamos a tener con este tipo de cáncer, veo aquí. Este es un cáncer bastante agresivo. Del inicio que empieza el cáncer a que se empiezan a manifestar los síntomas es de 8 a 12 semanas. Pero las primeras semanas estos síntomas son escasos e inclusive puede ser asintomático. Va a haber tos, hemoptisis y neumonías obstructivas. Esto es lo que va a llevar al paciente a que vaya a consulta y pues que se le realice todos los estudios necesarios. Y los síntomas van a depender de la localización. Vamos a tener tres localizaciones, como se muestra aquí en la imagen. Bueno, tenemos en la imagen el que viene siendo el central, el pariliar, que está junto con el ilio pulmonar, y el mediastinal, que pues ya va a abarcar lo que viene siendo el mediastino. Va a estar fuera de lo que es el área pulmonar. Cuando la enfermedad ya es avanzada o ya nos da una metástasis, que es muy común que este cáncer es metastásico, aquí tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo, cómo se ve en la radiografía, un tumor un tumor pulmonar, de cáncer pulmonar. Aquí ya vamos a tener dolor de cabeza, pérdida de peso, sin explicación, anorexia, fatiga y crisis convulsivas, porque este tipo de tumores es muy probable que dé metástasis
a tumores al cerebro, de tumores cerebrales. Entonces, puede tener manifestaciones neurológicas. Los síndromes paraneoplásicos se relacionan con este tipo de cáncer, siendo su causa más frecuente. Aparte, vamos a relacionarlo con el síndrome de Eaton-Lambert, el síndrome de Cushing y el síndrome de SIAD, que es el de la hormona antidiurética. Aquí son los síndromes paraneoplásicos relacionados con este tipo de cáncer pulmonar. En el SIAD vamos a tener debilidad, disgeneusia y eubulimia clínica. Tenemos que checar muy bien más adelante lo menciono, pero se tiene que ver la concentración de sodio, etcétera, y se tiene que checar muy bien si no está relacionado con algún síndrome paraneoplásico. Muchas veces estos síntomas van a estar relacionados con un cáncer pulmonar de células pequeñas. Por ejemplo, si se presenta este síndrome, la proporción de los pacientes, o sea, que tengan el cáncer y tengan este síndrome va a ser del 15 al 40%, y pues esto es casi cerca de la mitad, pero aquí no se tiene en cuenta cuántos pacientes que tienen el síndrome también tienen el cáncer. Entonces es más probable, si tú ya estás viendo signos y síntomas relacionados con un cáncer, buscar también si tiene algunos relacionados con un síndrome paraneoplásico. Y frecuentemente se normaliza con el tratamiento, pero procede a una recaída en el pronóstico. También aquí estas son algunas causas de SIAD. Vamos a tener aquí en la parte donde se ve el pulmoncito, específicamente pues la malignicidad de pues el cáncer de células pequeñas. Igualmente puede tener otras causas, pero si nosotros sospechamos de este tipo de cáncer, es importante revisar si tiene algunos otros síntomas relacionados con este síndrome. También vamos a tener, se puede presentar junto con el síndrome de Cushing, que sabemos que es el hipercortisolismo, y su causa es una corticotropina ectópica. O sea, de hecho yo expuse de eso en endocrinología, que hay ciertos tumores que nos van a producir las hormonas. En este caso, el tumor de células pequeñas en el pulmón nos va a estar produciendo un hipercortisolismo que nos va a dar el síndrome de Cushing. Esto no es tan común, pero puede suceder en el 2 al 5% de los pacientes con cáncer, pero sí es un poco más alto en los pacientes con el síndrome, que también tengan del 3 al 11% que tengan cáncer también. El pronóstico es muy pobre debido pues a que durante la quimioterapia hay infecciones frecuentes, y aparte pues de este cáncer no tiene un pronóstico muy bueno. Luego vamos a tener el síndrome de Lambert-Eaton. En este se presenta debilidad y fragilidad muscular, sobre todo en aquellos músculos de las piernas. Vamos a ver que el paciente va a tener una marcha que no es normal, hiporreflexia, aumento de los reflejos tendinosos, entre otros. Y pues esto es causado por anticuerpos contra canales de calcio dependientes de voltaje en nervios terminales. Si ya una persona padece este síndrome, es muy poco probable, es un 3% probable que también tenga el cáncer, pero si tiene ya el cáncer, tiene un 50% de probabilidades de desarrollar este síndrome. Y aquí es mitad y mitad, mitad de los pacientes mejoran durante el tratamiento y pues los demás son refractarios. Y por último vamos a tener el síndrome de vena cava superior. Es un edema en la parte superior del cuerpo. Se ve al paciente con regurgitación en las yugulares, y tiene toda la porción de la cara y el cuello está hinchado, pues tiene edema.
Y esto se debe a una obstrucción de la vena cava superior. Puede ser por diversas causas, puede ser por un problema, por tumores también, como un tumor, en este caso un tumor de células pequeñas, también puede ser como un tumor en el timo, también por ganglios linfáticos o un trombo. No necesariamente es causado por este tipo de cáncer, pero es importante, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la proporción de pacientes que tienen este tipo de cáncer, el 50% de ellos va a desarrollar este tipo de síndrome. Como sabemos, puede haber tumores de células pequeñas mediastinales que nos pueden originar una obstrucción en la vena cava. Es muy probable que nos originen la obstrucción. Entonces, pues si el paciente llega con todos los signos y síntomas que mencioné y aparte los del cáncer, pues tenemos que ir pensando en estos dos. Y la proporción de pacientes que ya tienen el síndrome, saber si tiene este tipo de cáncer es del 25%. Sigue siendo un número alto, entonces es importante buscar este tipo de cáncer si viene un paciente con edema en la parte superior del cuerpo. Y este pronóstico se resuelve rápidamente con quimioterapia o radioterapia, pero en el caso del cáncer de células pequeñas es bastante difícil. Es un pronóstico muy no alentador. Ahora tenemos la estadificación y el pronóstico. Es importante clasificar en qué grupo se va a encontrar el paciente, y se utiliza el sistema del grupo de los veteranos, así se llama. Se divide en dos, uno en que la enfermedad es limitada y otra que es extensa. Pues, no se cargó, voy a dejar de compartir y lo voy a cargar. Ahí está. Okay. La enfermedad limitada, el 30% al momento de la presentación, es donde el tumor no va a tener metástasis. Se va a limitar a un campo de radiación tolerable. Y aún así, aunque es limitado, si no se lleva una terapia, la supervivencia es de 12 semanas, de 3 meses, o sea, sin terapia. Entonces, pues es bastante agresivo. Una enfermedad, la enfermedad extensa ya es cuando está abarcando el 60% en el momento de la presentación. Aquí ya es cuando normalmente tenemos una metástasis, se presenta también derrame pleural, los ganglios supraclaviculares se encuentran agrandados y tenemos una linfadenopatía ipso o contralateral. Aquí, si el paciente no recibe terapia, la supervivencia es de aproximadamente solo 6 semanas, la mitad que de la enfermedad limitada. También para lo que viene siendo el pronóstico, pues varía mucho también de la localización del tumor. También varía mucho si nos va a dar algún síndrome paraneoplásico, porque pues puede tener otras consecuencias, como el síndrome de Cushing, que puede que se le eleve demasiado la presión, y no se puede ser mortal para esa persona. Entonces depende de muchos factores. También otro factor, pues en este caso se cabe recalcar el tabaquismo. Si la persona que es fumadora o fumador y está con este tipo de cáncer y no deja de fumar, su pronóstico se degrada bastante. Entonces es muy importante, pues, no solo deje de fumar, sino porque debes dejar de fumar, la expectativa de vida va a descender, y así explicarle a los pacientes todo lo que le puede pasar. ¿Y cómo vamos a realizar lo que va a ser clasificar al paciente si va a estar en una enfermedad limitada o una enfermedad extensa? Pues primero tenemos que ver la historia clínica completa, no solo de aquellos síntomas y signos que pensemos que son de cáncer, sino preguntarle de todo, porque puede tener un síndrome paraneoplásico y lo estamos ignorando. Un examen físico completo, radiografía de tórax, muy importante, porque ahorita ya les enseñé una radiografía de cómo aparecía un tumor
el tumor. Una biometría hemática completa, ver cómo está la función renal y hepática, análisis de lactato deshidrogenasa, concentración de sodio, porque puede haber un síndrome paraneoplásico que nos esté moviendo la concentración de sodio, la osmolaridad, la función renal, etcétera. Y realizar una tomografía con contraste del tórax y el abdomen superior, ya que como puede ser un tumor de mediastino, puede estar abarcando esa parte. Y también realizar una tomografía, una resonancia para quimioterapia. Esto es muy importante porque queremos descartar o confirmar la sospecha de una metástasis, y lo que más nos preocupa sería una metástasis cerebral. Y así es como esto tenemos que hacer mínimo esto. También decía, se puede hacer una gamografía ósea, pero decía que era opcional. Y se necesita hacer esto para clasificar a nuestro paciente y para poderle brindar un pronóstico más, pues más que acertado, un pronóstico más correcto. Y ahora vamos a ver los métodos de diagnóstico. ¿Te dijo la pantalla, Montes? Sí, por favor. Bueno, yo les estaría hablando en grandes rasgos generales cuáles serían los métodos de diagnóstico, porque a lo que pude encontrar realmente los métodos de diagnóstico sí, dale a la que sigue, por favor, del cáncer de células, pequeñas, pues es el mismo que el de células no pequeñas en sí, pero pues el objetivo es diferenciar y saber a qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando, ¿no? Pero pues en sí vendría siendo lo mismo. Como ya nos mencionó nuestra compañera Carmen, pues se van a hacer los estudios iniciales, ¿no? Que van a ser una anamnesis y una exploración física pues completa y adecuada, ¿no? Se debe ver pues la edad, que tenga, si tiene o no factores de riesgo como tabaquismo que mencionó mi compañero, exposición a asbesto, o que ya haya tenido neoplasias previas. También es importante, pues, de ver cómo está el paciente y se le coloca en un cierto nivel basándose en un índice que se llama índice de Karnofsky para la progresión de la enfermedad, que ya les mostraré más adelante, de hecho en la siguiente diapositiva, esperen un poquito, pero que básicamente, bueno, se los voy enseñando una vez. Básicamente lo que va a hacer es que va a colocar a nuestro paciente desde, pues da la que sigue, por favor, tantito. Va a colocar a nuestro paciente en una calificación del 0 al 100, ¿no? 100 es que está perfecto, no tiene síntomas, no tiene nada, ¿no? Pero conforme va avanzando la enfermedad, se va a disminuir el nivel y va a ir agarrando otro nivel en la escala hasta el punto de, o sea, si el paciente presenta síntomas o de repente en cierto determinado momento ya no puede realizar cierta actividad, pues se le va a ir calificando en estos puntos hasta el punto pues de la muerte, ¿no? Que ya sería el nivel 0 de la escala. Si le das para atrás tantito. Gracias. Pues esta nos va a ayudar, entre otras cosas, a ver cómo vamos a actuar frente al paciente, ¿no? También, pues, como ya mencionó nuestra compañera, se deberían realizar análisis que incluyan el hemograma de la bioquímica general y, pues, unos estudios de coagulación, ¿no? También electrocardiograma y el TAC, ¿no? TAC helicoidal de contraste de tórax. Se puede no hacer si ya tenemos todos los datos que nos digan que el paciente ya tiene, pues sí tiene cáncer de pulmón, ¿no? La radiografía de tórax es pues lo que se recomienda más y si no se ha hecho nada, ¿no? Pero si con la radiografía no se queda claro, pues ya nos vamos a pasar al TAC. Le das, pues, dos que siguen. Gracias. Bueno, ahora para poder determinar qué, pues, qué estirpe tumoral vamos a estar viéndonos, y así va a ser efectivamente células pequeñas, células no pequeñas o lo que termine siendo, pues se van a necesitar diferentes análisis, ¿no? Como puede ser la broncoscopía, que es primordial, es un sí o sí cuando se quiere arribar al paciente de manera quirúrgica, ¿no? Cuando se busca hacer una cirugía, que ya se los iba a mencionar más adelante, pero en las células no pequeñas, en las células pequeñas, no se puede
llevar a cabo cirugía comúnmente, ¿no? Pues ya se los comentaré más adelante, ¿no? Aquí es de muy buena elección y esto es principalmente porque es muy efectivo, pues, para saber si una persona puede ser tratada con cirugía o no para el cáncer que tenga, ¿no? También está la punción, aspiración con aguja fina o PAF, ¿no? Que pues va a ser la primera elección en el caso de que el tumor sea periférico, ¿no? Tiende a tener una mayor rentabilidad de llama, ¿no? Para los tumores periféricos es más efectivo, ¿no? Pero presenta que del 12 al 30% de los casos, pues se produce un neumotórax, ¿no? Luego también tenemos, la sala que sigue, por favor. Tenemos también la citología de esputo, que esto es básicamente para aquellas personas que no sean aptas para procedimientos más agresivos como, o sea, como ya sea los que les acabo de mencionar u otros, ¿no? Y finalmente están estos últimos tres que son básicamente, pues, lo que se va a hacer en el caso de que no se pueda realizar otra cosa, ¿no? Está el PAF o la biopsia, que pues es para eh, cuando hay lesiones metastásicas que son más accesibles que el tumor principal, ¿no? Luego también está la toracocentesis o biopsia pleural, que es para cuando hay presencia de derrame pleural y el tumor no puede diagnosticarse con las demás métodos que ya les mencioné antes. Y finalmente está la biopsia quirúrgica, que puede ser ya sea por mediastinoscopía o por mediastinostomía, o estas que se menciona aquí, que pues básicamente es para aquellos pacientes que pues de plano no se pudo realizar ninguno de los procedimientos anteriores, ¿no? En pocas palabras. Pues le das a que sigue, por favor. Bueno, ahora para los tratamientos, pues la que sigue, por favor. Bueno, nuestra compañera Carmen ya nos mencionó que pues tanto Carmen como Osvaldo nos mencionaron que esta enfermedad pues, este tipo de cáncer es pues bastante agresivos, creo que sería la palabra, porque tiene una probabilidad de supervivencia pues bastante baja dentro de lo que cabe y avanza muy rápido, ¿no? Mencionaba Carmen o Osvaldo, no recuerdo cuál de los dos fue, que si no se trata, tiene 12 semanas de supervivencia. Pues en el caso de que esté tratado, esa supervivencia se aumenta hasta los 15 a 20 meses. No es mucho, es algo, pero no es mucho tampoco, ¿no? Que pues a los 2 años hay una supervivencia del 20 al 40% cuando la enfermedad es limitada. Y cuando la enfermedad es extensa, la supervivencia puede llegar a los 8 y a los 13 meses. Y la supervivencia a los 2 años es del 5%. O sea, como les menciono, es muy poca esta supervivencia, es muy agresivo esto, incluso cuando hay un tratamiento. La sala que sigue, por favor. Ahora, hablando de la enfermedad limitada, aquí les pongo los diferentes métodos, que pues el primero vendría a ser la cirugía, ¿no? ¿Y por qué les pongo si está recomendado o no? Porque encontré en diferentes artículos que realmente eh, la, las personas que son aptas a cirugías con cáncer de células pequeñas son muy pocas. Había encontrado que son muy raras, entonces no es tan recomendado. Pero en el caso de las personas que sí se puede hacer la cirugía, es conveniente hacerla porque aumenta la supervivencia de estas personas. Pero pues como les menciono, es en muy pocos casos y es en el caso de que haya un nódulo pulmonar que esté pues que esté centrado, ¿no? No haya metástasis, por así decirlo. Entonces, otro método también vendría a ser la quimioterapia, que pues es la terapia, pues la principal, ¿no? Y esta va a estar acompañada de la radioterapia, que pues van a ser las terapias principales tanto en la enfermedad limitada como en la extensa. Y pues tiene mayor supervivencia. Perdónenme, está la quimioterapia cuando se realiza junto con la radioterapia, hay un aumento de la supervivencia que si se realizara la quimioterapia sola, que esta es una supervivencia de 5.4 a los 3 años, ¿no? Y pues esta quimioterapia se va a realizar con estos que menciono aquí, que es el otopósido con cisplatino o con carboplatino, y se ha visto que si se usan los tres juntos, hay incluso hay incluso un mayor aumento de la supervivencia, ¿no? Yo encontré datos que decían que las dosis que se daban son 45 grays administrados a dosis de 1.5 grays 2 veces al día por 3 días, pero
no estaría seguro, no les podría decir, porque ya me ha pasado que veo bibliografías, encuentro dosis y son incorrectas. Entonces ahí me gustaría, si el doctor conoce cuáles serían las cifras correctas, si me pudiera orientar en eso. No me gustaría confiarme de una bibliografía realmente. Ok, ahorita lo platicamos cuando termine. Ok, muchas gracias. Y pues las quimioterapias se dan por ciclos y pues van a ser de 4 a 6 ciclos, ¿no? Y las radioterapias van a empezar a partir del segundo ciclo de las quimioterapias. Entonces, también algo que encontré es que estos tres procedimientos que les pongo son procedimientos que aumentan la supervivencia de los pacientes, ¿no? En pacientes que tuvieron una cirugía seguida de una quimioterapia seguida de cirugía, o en pacientes que tuvieron una cirugía de rescate cuando ya tuvieron quimioterapia y se dio que ahora es apto para cirugía, pues estos pacientes tienen un aumento en esta supervivencia, ¿no? Pero pues tampoco es algo muy alto. Los datos que encontré, la mayoría rondaban alrededor del 5%, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y otra que tenemos es la radioterapia holocranial profiláctica, que pues se ha visto que incluso después de que se trataba el cáncer, había pues recidivas en el sistema nervioso central, ¿no? Que llegaban a ser del 50%. Entonces llegaron los médicos y dijeron, pues hay que dar esta radioterapia, ¿no? De profiláctica. Entonces esto es para esto, la reducción proporcional para los pacientes que tengan, bueno, perdonen, reduce la incidencia de metástasis en el sistema nervioso central en los pacientes, ¿no? Y pues, pero este no es para todos, ¿no? Básicamente es para aquellos pacientes que tuvieron una remisión completa o que han tenido un muy buena evolución. Estos son los únicos que son candidatos a este tratamiento, ¿no? Ah, hay algunos estudios que dicen que este tratamiento puede causar problemas cerebrales, ¿no? En el sistema nervioso central, afectándolo y pues degenerándolo, ¿no? Pero la mayoría de los estudios dice que ha presentado que no se encuentran estos problemas realmente, son muy, muy raros. Le das a la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos la enfermedad extendida que, como les mencionaba, en esta, pues va a ser la quimioterapia básicamente, quimioterapia más radioterapia. Realmente aquí no hay cirugía, no es posible. El tratamiento va a ser el mismo de la quimioterapia de la limitada, pero va a ser el único que hay. No encontré dosis más altas de quimioterapia y de radioterapia pueden ayudar al paciente, ¿no? A un mejor pronóstico. Y algo que también era importante mencionar es que la radioterapia es importante empezarla antes de los 30 días de que se presentó la enfermedad, o bueno, de que se detectó, porque eso mejoraba el pronóstico también. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Pues eso sería todo de mi parte. No sé si me escucho, la verdad. Gracias. Bueno, ahora pues pasando, como ya dijo el Montes, los tratamientos primarios. Ahora en esta parte explicaremos un poquito sobre tratamientos que están en fase de experimentación apenas, en estudios, o fármacos utilizados para tratamientos secundarios, es decir, para enfermedades refractarias o recaídas. El primer fármaco del cual se nos habla es el Velotecan, que es un inhibidor de la topoisomerasa 1 y más bien no se utiliza en todo el mundo, pero se utiliza en algunos mercados asiáticos, principalmente en Japón, donde se ha utilizado en estudios de fase 2 y ha probado su seguridad, ¿no? Y su eficacia, con respuestas de hasta el 53% y mejorando una sobrevida de 4 a 10 meses aproximadamente. Y actualmente ya ha pasado a fases de estudio fase 3, que está siendo comparado con el tratamiento principal, que sería el tratamiento de etopósido platino, para ver si tiene la misma eficacia que este medicamento
o si tiene mejor, o pues del contrario, pues una eficacia no tan buena como esto. Si le puedes dar la siguiente, por favor. Otro fármaco también que está en fase de experimentación, está en fase 3, de hecho, es la amrubicina, que también tampoco se encuentra en todo el mundo y también es un inhibidor de la topoisomerasa, pero 2 del DNA, y actualmente se está investigando junto también con un tratamiento principal se me fue el nombre, de topocio de platino, pues las dosis normales para ver si esta cumple con los requisitos o la eficacia que tiene el tratamiento principal, ¿no? Si le puedes dar la siguiente. Gracias. Otros tratamientos también, como mencionaron anteriormente, es la radioterapia, pero aquí la radioterapia va a ser profiláctica, la que menciona en el libro. Es una radioterapia dirigida principalmente al sistema nervioso central, ya que pues este cáncer es bastante agresivo y tiene tendencia a hacer metástasis a cráneo. Esta radioterapia profiláctica tiene la capacidad de eliminar los pequeños depósitos de células tumorales con bajas dosis de radiación, que no son, en un caso mayor, nocivos al mismo tejido nervioso. Y se ha demostrado que incrementa la supervivencia por largo tiempo si todo el cáncer extracraneal, es controlado. Se menciona también que esta profilaxis debería ser planteada para todo paciente que tenga buena expectativa de vida, ya que no cuente con comorbilidades y la progresión de la enfermedad pues no sea tan rápida o agresiva. Se debe también tener especial precaución con pacientes pues que presenten estas comorbilidades o que ya presenten una enfermedad más agresiva, ya que pues esta profilaxis no será tan efectiva, ¿no? En comparación con estos pacientes, por así decirlo, en un mejor estado. Incluso pudiera llegar, no sé, a afectar, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, para hablar ya de la enfermedad refractaria o recaídas, pues se le conoce a las recaídas como las enfermedades que regresan después de un tratamiento inicial, y también a las enfermedades refractarias, que son aquellas que durante el tiempo del tratamiento de la primera línea, el cáncer progresa, ¿no? A su vez, hay subclasificaciones como la sensibilidad al tratamiento, que es cuando la enfermedad no presenta una recurrencia dentro de los primeros 90 días del tratamiento principal. Y por el otro lado, una enfermedad resistente es aquella que sí existe una resistencia dentro de los primeros 90 días del tratamiento inicial. Es frecuente la recaída a pesar de utilizar el tratamiento principal, pero también por el otro lado también hay una alta tasa de respuesta inicial ante estos tratamientos. Y generalmente, pues, esas recaídas o estas enfermedades refractarias se deben a que hay una proliferación de pequeñas células tumorales que son insensibles al tratamiento o son residuales, es decir, pues no se lograron controlar adecuadamente por más que se les hizo pues el trabajo. En la siguiente, por favor. Y para esto, para enfermedades refractarias o recaídas, a pesar de que el tratamiento realmente no tiene una muy buena respuesta debido a la agresividad de la enfermedad, hay un tratamiento de segunda línea. Y a pesar de que, como digo, estas tasas de respuesta son bajas y la duración de la supervivencia pues realmente son unos pocos meses más que el mejor tratamiento, se utiliza el Tepotecan, que hasta el día de hoy es el único fármaco aprobado para el tratamiento de estos pacientes con recaídas o enfermedades refractarias. La dosis estándar pues es 1 miligramo sobre metro cuadrado
pues por día, en 30 minutos de infusión por 5 días en ciclos de cada 21 días. Y pues viendo eso ya el tratamiento de enfermedades refractarias, sería ya el último subtema de la exposición y pues ya sería todo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, ¿pueden coexistir dos tumores primarios de células pequeñas, o sea, sin que sea metástasis? ¿Es común? Esa es una muy buena pregunta. Yo me imagino que sí, pero yo creo que sería tremendamente difícil de alguien diagnosticar eso. Hay una persona muy famosa que a mí me tocó tratar cuando estaba en la Ciudad de México y a él lo habían diagnosticado con un cáncer de células no pequeñas, un adenocarcinoma en estadio 4 inoperable. Y él se aferró a la idea y lo que consideraba metástasis se biopsió por broncoscopia y resultó que tenía un adenocarcinoma de un lado y un epidermoide del otro lado. Entonces tenía dos tumores primarios que no estaban interrelacionados. Entonces los dos estaban en el estadio 1. Entonces los dos fueron tratados y todavía vive después de 8 años que pasó eso, ¿no? Entonces, hay cosas raras que pudieran suceder. Tal vez lo que tú nos preguntas sea algo que ocurra en alguna frecuencia, pero al tener la misma histología, pues se consideran metástasis más que dos primarios, ¿no? Podría ser que hipotéticamente suceda, pero nadie se atrevería a decir que son dos primarios, aunque fuera, pues porque son de la misma estirpe. Pero sí puede haber primarios intercurrentes, aunque eso es tremendamente raro y es más raro diagnosticarlo porque usualmente cuando vemos lesiones, pues ya no se biopsian las lesiones periféricas. Biopsiando el primario, usualmente con eso hacemos el diagnóstico. Pero pues esa es una buena pregunta. Bueno, miren, el comentario con el que abrieron la plática es el más adecuado, ¿no? Es difícil encontrar información, no porque no haya, sino porque cuando uno pone cáncer de pulmón, el de células no pequeñas es el que predomina por frecuencia, también es el que más estudiamos, también es el que más elementos hay para estudiarlo. El cáncer de células pequeñas afortunadamente es poco frecuente, pero es frecuente. Para quien fuma, bueno, es tal vez un poco más frecuente que vean este tipo de cáncer que la gente que no fuma, pero no es exclusiva de ellos. Una característica que es muy, es muy, por decirlo, muy frecuente, es que son tumores que tienden a ser más centrales. Los de células no pequeñas no necesariamente son periféricos, pero estos sí tienden a ser más centrales y los síntomas que dan son muy aparatosos porque tienen que ver con la obstrucción de la vía aérea. Entonces, gente que se presenta muy sintomática y son síntomas muy difíciles de tratar porque obviamente lo que sienten es una obstrucción. Pueden dejar de compartir la pantalla. Les quiero mostrar unas fotografías. Sí, ahí voy. Ahí está. Ok, bueno, gracias. Bueno, esto que están viendo, si pueden ver mi pantalla, es lo negro que ven es pulmón y esto que están viendo aquí es la tráquea. Como pueden ver, pues la tráquea o este tubo, pues se ve pues con una buena luz hasta ese momento y después disminuye mucho la luz. Entonces imagínense lo que siente un paciente tratando de respirar a través de esto. Obviamente se ahogan. El tumor es todo lo blanco. El tumor tiende a abrazar los bronquios y los vasos y los va comprimiendo. Y eso pues es terrible. Sintomáticamente un paciente pues siente que se ahoga por nada. Son pacientes muy sintomáticos. En esta fotografía pueden ver con una mejor dimensión
lo que nos mencionaba la doctora Carmen, ¿no? Que puede haber afectación mediastinal. Esto que están viendo aquí es la afectación por tumor, por infiltración en los ganglios subcarinales. Entonces, pueden ver aquí como la afectación central es lo que va a predominar en este tipo de cáncer. A ver, déjenme ver. Ok. La pregunta que hacía ayer el doctor Ricardo en qué es lo que buscan cuando ven un cáncer, bueno, básicamente son alteraciones anatómicas que tienen una vascularidad. En la tomografía tienen que buscar alteraciones que su vascularidad no corresponda a la vascularidad normal. Lo que están viendo aquí es una ventana para mediastino. Sabemos que está contrastada porque si esto es el callado de la aorta, pues se pinta de un color, pues obviamente por el contraste. Y tienen la vena cava, que es esto retroesternal al lado izquierdo de la pantalla en relación con el callado de la aorta. Esto que ven entre la tráquea, entre el callado de la aorta y entre la vena cava, esto no debería de existir aquí. Este espacio no debería estar ocupado. Y si pueden ver, tiene un realce por el contraste. Y si yo van a ver cómo esta infiltración no es un tumor, realmente no es una bola, pero abraza completamente a la tráquea. Y se va extendiendo y va disminuyendo el calibre de los bronquios principales. Entonces aquí estamos en el subcarinal y ven cómo infiltra y hace que los bronquios que normalmente tendrían que ser circulares, pues aquí se vea ovalado, casi aplanado, y eso hace que haya obstrucción. Y en la obstrucción, pues obviamente imagínense lo que siente un paciente tratando de respirar por un hoyito que es más pequeño de lo normal. Entonces la infiltración aquí se va hacia el mediastino, hacia el pulmón, y básicamente infiltra el pulmón de una manera pues muy aparatosa. Y eso es lo que hace que los pacientes tengan muchos problemas para respirar. También es el tipo de cáncer en el que la presentación del síndrome de vena cava es muy común. El síndrome de vena cava, una vez que lo ven, nunca se les va a olvidar, porque el síndrome de vena cava es muy aparatoso de ver. El síndrome de vena cava hay un en desempeño, y eso ustedes ahorita saben, todas van hacia el corazón. Si tapa una vena del corazón, lo que va a suceder es que va a haber una ingurgitación hacia atrás en el sistema, y al taparse el sistema de la ácigos y la vena cava, va a ser muy evidente en la cara y en el cuello esa manifestación. Esa es una de las cosas que yo aprendí siendo residente. Una vez que uno ve esto, no se le olvida. Son pacientes que es muy evidente en el tórax y hacen un signo que se llama signo de Pemberton. Si ustedes ven un paciente que ven que tiene la cara muy ancha, ven que tiene muchas venas en el tórax y le piden que levante las manos, si es un síndrome de vena cava ya clásico, básicamente se ahogan, no pueden tener las manos arriba porque se ponen rojos, porque toda la sangre se les agolpa en la cara. Eso se llama signo de Pemberton. Y sí lo usamos. Yo, de hecho, como residente era algo que revisaba. Y ahora, bueno, más ahora, siendo neumólogo, cuando veo un paciente con posible vena cava, es un signo que busco. El síndrome de vena cava, pues son muy variables, pero básicamente tienen que ver con la obstrucción. Y la obstrucción se tiene que aliviar de alguna manera. Si es síndrome de vena cava, se pone un stent en la vena cava. Ponemos un stent, algo que lo dilate, y eso les ayuda, les compra tiempo, no los cura. Y si es en la vía aérea, entonces se pone en la vía aérea. Este se pone así. Perdón que me extienda un poquito, pero creo que esto es... creo que esto es importante. A ver si se puede abrir aquí.
Aquí ya lo perdí. Aquí está. Bueno, un stent básicamente es que le ponemos un tubo por la vía aérea y eso permite ganar tiempo. Si les aliviamos la obstrucción. La quimioterapia es muy efectiva, les va bien. La radioterapia ayuda. Las dosis son acumulativas, los 45 grays son lo adecuado, eso es lo que se da, pero no sea todo en una. Y les va muy bien, de hecho, los pacientes con células características les va muy bien, responde muy bien, pero también tienen recidivas muy prontas. Es decir, ven a un paciente, le dan tratamiento, se sienten espectacularmente bien, pero al término de pocos meses van a volver y ya no van a responder a la quimioterapia. Entonces son pacientes que se les da una buena oportunidad, pero es por pocos meses, porque una vez que se acabó ese chance, realmente ya no responden. Lo que están viendo ahí es un stent en el bronquio principal izquierdo. Ahí el doctor lo está poniendo a través de un broncoscopio rígido, que es la parte metálica que ven, y a través de esa parte metálica se meten pinzas y se mete la cámara. Entonces, básicamente lo que se le hace es ponerle un tubo para que se abra y eso permita que el paciente pueda respirar mejor. Esto no es tan complejo de hacer, pero obviamente implica un procedimiento invasivo, meterse al quirófano, encontrar un stent adecuado. Entonces, sí hay manera de hacerlo aquí. Estas son cosas que yo hago no tan comúnmente, porque afortunadamente no es necesario hacerlo de una manera muy común. Ahí, como ven, ya lo colocó el doctor y ya tiene un pasaje, ¿no? Entonces eso se va moldeando. Si el paciente no respiraba, pues ya teniendo un stent, pues les cambia la vida drásticamente, ¿no? De entrar ahogándose, salen respirando súper bien. Bueno, a ver. Ok. Bueno. Recibí un mensaje y entiendo. Lo que nos importa en este tipo de pacientes es liberar la obstrucción. Y si la obstrucción no les modifica tal vez el pronóstico, pero les da una calidad de vida suficiente. Entonces, bueno, de hecho ya el doctor Fernando Pico ya ingresó. Entonces, cuídense mucho, a ver si tienen alguna otra pregunta. Vianey, ahorita te respondo en el chat. Gracias. Bueno. Mucho. Adiós. Adiós, Doc. Gracias. Gracias. Feliz día. Feliz día. Gracias. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Feliz día, doctor. Gracias.